Libro Nunca fuimos refugio. Autora Alba Muñoz. Hoy os voy a leer un poco de mi libro, así como audiolibro, en voz pausada, susurrada, para que puedas relajarte y escuchar. Capítulo 1. Nadie la miraba, pero ella sentía que se estaba desmoronando en medio del vagón. Las puertas se cerraron de golpe en la estación y el tren se adentró en la oscuridad del túnel. Un leve crujido metálico acompañó el movimiento mientras las luces del vagón parpadeaban por un segundo y luego volvieron a estabilizarse. Ella estaba allí, de pie, con una mano aferrada a la barra fría del acero. Sus dedos temblaban ligeramente, aunque el vagón apenas se movía. A su alrededor, cuerpos apretados en un espacio estrecho, pero parecía estar sola. Una mujer a su izquierda hojeaba distraídamente un libro de tapa blanda. Un hombre a su derecha deslizaba el dedo sobre la pantalla de su teléfono, pasando historias, imágenes, mensajes que desaparecían antes de ser comprendidos. Nadie miraba a nadie, todos atrapados en sus propios mundos de cristal líquido. El reflejo en la ventana frente a ella le devolvía una imagen distorsionada. Su propia expresión parecía ajena, cansada, ojeras sutiles bajo los ojos, los labios apretados sin razón. Se preguntó cuándo fue la última vez que alguien la miró realmente, no como un bulto en el vagón, no como un número más en una multitud, sino como alguien que está ahí, intentando sostenerse. El tren se sacudió al frenar bruscamente en la siguiente estación. Las puertas se abrieron y un flujo de personas entró y salió sin detenerse. Ella bajó su mirada en el suelo, donde un ticket de tren arrugado descansaba a sus pies. Era de otra línea, de otro día, tal vez de alguien que también esperaba llegar a algún lugar y se quedó a medio camino. Cuando las puertas se cerraron de nuevo, el silencio pareció más pesado. El único sonido era el del vagón avanzando bajo tierra, el rugido lejano del metal chocando entre sí. Sintió una opresión en el pecho, esa mezcla extraña entre ansiedad y tristeza que a veces llega sin aviso. Se mordió el labio inferior, un gesto inconsciente para contener la sensación de estar a punto de derrumbarse. Miró alrededor. 50 personas, tal vez más, y sin embargo, la soledad la envolvía como si fuera la única pasajera. Pensó en lo irónico que era estar rodeada de gente y sentirse vacía. Las estaciones pasaban, los rostros cambiaban, pero esa sensación persistía. Sus ojos se detuvieron en el cristal frente a ella. Esta vez no miraba su reflejo, sino el espacio más allá, aunque solo fuera la oscuridad del túnel. Pensó en cuántas veces había intentado encajar, volverse visible para alguien. Recordó cómo Lucas le susurraba cosas al oído. Eres demasiado sensible, por eso todo te afecta. En su momento parecía preocupación, ahora resonaba como un eco envenenado. Otro pensamiento cruzó su mente. Nadie te entenderá como yo. Una frase que antes la hacía sentir especial y ahora la encadenaba a esa soledad. El tren se sacudió nuevamente y su mente volvió al presente. Se preguntó
¿Cómo había permitido que esas palabras se quedaran incrustadas tan profundo? Tal vez por miedo o por esa necesidad de ser vista, aunque fuera a través de un cristal roto. Recordó uno de sus poemas, El arte de desaparecer. Aprendí a desaparecer sin moverme del sitio, a estar sin ser, a hablar sin que nadie escuche. El truco no está en esfumarse, sino en volverse tan transparente que los ojos te atraviesen y sigan de largo. No todos los fantasmas murieron, algunos solo dejaron de importar. Las palabras flotaban en su mente como una herida que nunca terminaba de cerrar. Tal vez, más que escribirlo, había estado confesándolo. Un recordatorio silencioso de que el problema nunca fue solo la gente que no la veía, sino que en algún punto ella misma había aprendido a volverse invisible. El tren frenó de golpe, sacándola de sus pensamientos. Alguien la empujó sin querer y murmuró un perdón mecánico. Blanca sintió sin decir nada. Era irónico. Incluso cuando alguien chocaba con ella parecía que apenas la notaban. Salió del vagón. El viento se colaba por los túneles, silbando entre las rendijas del andén, frío, impersonal. Blanca cerró los ojos y dejó que la ráfaga le golpeara el rostro, despeinándole el cabello, como si en ese roce pudiera llevarse algo de lo que pesaba en su pecho. No lo hizo. El viento siempre se llevaba cosas, pero nunca las que realmente importaban. Recordó otra noche como esta, cuando escribió en su libreta, creyendo que las palabras podrían vaciarla, hacer espacio para algo menos afilado. El viento nunca deja huellas. Nadie sabe de dónde vino ni a dónde va. Y a veces quisiera ser como él. Se abrazó a sí misma como si el frío viniera de dentro y no del aire que la rodeaba. Esa era la diferencia entre el viento y ella. Él arrastraba consigo arenas, hojas, trozos de papel olvidados en el suelo, pero jamás se llevaba los sentimientos. No había corriente lo suficientemente fuerte como para borrar lo que quedó cuando él se fue. El viento se llevó las palabras, pero nunca lo que sentí cuando te fuiste. Blanca abrió los ojos y dio un paso hacia la salida. Tal vez el viento no pudiera llevárselo, pero ella podía aprender a soltarlo. La ciudad la recibió con su habitual indiferencia. Luces de neón parpadeando, coches acelerando en los cruces, pasos apresurados sin rumbo claro. A pesar del bullicio, había algo irreal en ese instante, como si el mundo se moviese a otra velocidad mientras ella caminaba a la deriva. Sus pasos resonaban huecos sobre la acera húmeda. No sabía dónde iba exactamente. No era raro. Muchas veces terminaba vagando por las calles, como si al caminar pudiera sacudirse el peso de las cosas que no decía. Pero esa tarde era distinta. Algo seguía apretándole el pecho, como si las palabras de los poemas no hubieran sido suficientes. Sintió la vibración del móvil en el bolsillo. Un nombre en la pantalla. No contestó. Solo dejó que el zumbido se desvaneciera, igual que tantas cosas últimamente.
Siguió caminando hasta llegar a un banco vacío en medio de la plaza. Las farolas apenas iluminaban el espacio, creando manchas de luz que parecían tan perdidas como ella. Se dejó caer en el banco, con la mirada clavada en sus propias manos. Recordó cómo alguien las había sostenido alguna vez, con fuerza, con ternura, y cómo después esas mismas manos se soltaron, dejándola suspendida en un vacío al que nunca terminó de acostumbrarse. Mientras caminaba bajo la lluvia, recordó cómo Lucas alternaba entre amor desbordante y frialdad hiriente. Las palabras dulces que la hacían sentir única, seguidas por silencios que la vaciaban. Desde allí, vio los vagones iluminados pasar a toda velocidad. Pensó en cómo las conexiones humanas a veces se sentían así, pasajeros efímeros que entran y salen de tu vida, dejando apenas un destello antes de desaparecer. Se detuvo y abrió su libreta empapada. Sus dedos temblaban mientras escribía, como si las palabras fueran lo único que podía salvarla del peso de sus pensamientos. Si te lo hubiera dicho, quizás tus ojos habrían brillado distinto, quizás mis manos habrían temblado menos al rozar las tuyas. Si te lo hubiera dicho, no cargaría hoy con palabras mudas ni con este vacío que repite tu nombre en cada silencio. Si te lo hubiera dicho, quizás, solo quizás, habrías sabido lo que nunca me atreví a pronunciar. Hay cosas que no pregunto. No pregunto por qué la gente cambia de acera cuando ve llorar a alguien en un banco. No pregunto por qué nos da miedo lo roto, como si no fuéramos todos grietas andantes. No pregunto por qué la vida insiste en ponernos pruebas que no pedimos, ni por qué los abrazos duran tan poco cuando más los necesitamos. No pregunto nada, pero tampoco dejo de buscar respuestas. La lluvia se hacía más densa, pero no se apresuró a buscar refugio. Había algo catártico en sentir las gotas deslizarse por su rostro, empapando su ropa, pegando el cabello a su piel. Caminaba sin rumbo, pero cada paso parecía acercarla a algo que había olvidado, esa parte de ella que aún deseaba sentir más allá de la tristeza. No todas las conexiones eran pasajeras. Algunos encuentros ardían como brasas encendidas, dejando cicatrices invisibles en la piel. Recordó esos momentos donde el amor no era suave ni cómodo, sino voraz. Pasiones que desbordaban los límites, tan intensas que asustaban. Tus manos dejaron huellas invisibles, como fuego sobre la piel fría. No sé si fue amor o solo hambre, pero aún siento tus dedos ardiendo en mí. Siguió caminando hasta que encontró refugio en un portal vacío. Se apoyó contra la pared fría, cerrando los ojos por un momento. Ahí, en la oscuridad, se permitió recordar los instantes en los que el amor había sido todo menos suave. Aquel primer beso robado bajo la lluvia, las manos impacientes explorando territorios prohibidos, el deseo crudo que emergía sin disculpas. Se resguardó bajo un pequeño toldo frente a un café cerrado. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era más fina, casi susurrante. ¿No odias estos días?, dijo una voz masculina a su lado. Se giró. Un desconocido estaba allí, también refugiándose de la lluvia. Su sonrisa era tímida, casi contenida. No lo sé, respondió ella.
A veces creo que los días grises son más sinceros que los soleados. Él sonrió suavemente y señaló la libreta que ella aún apretaba contra el pecho. «¿Eres escritora?» «Algo así». «No exactamente. Escribo cosas, pero pocas veces alguien las lee». Alex asintió, como si entendiera más de lo que ella decía. «A veces no escribimos para que nos lean, solo para vaciarnos un poco, ¿no?» Blanca lo miró. «Puede ser, aunque a veces me pregunto si vaciarse también nos deja más vulnerables». El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Un taxi pasó por la calle empapada, levantando agua sucia hacia la acera. Blanca y Alex dieron un pequeño salto hacia atrás al mismo tiempo, para evitar mojarse aún más. Sus hombros chocaron suavemente. Ninguno se apartó del todo. Fue un roce torpe, pero suficiente para sentir la cercanía. «¿Y tú?», preguntó Blanca, rompiendo el momento. «¿Eres uno de esos extraños que aparece bajo la lluvia para filosofar con desconocidos?» Alex sonrió. «Hoy sí, supongo que la lluvia tiene esa magia». Blanca sonrió por primera vez en todo el día. Una risa pequeña, casi inaudible, pero real. Por un instante el sonido de la lluvia quedó en segundo plano. «¿Te apetece un café?», preguntó él. Blanca dudó. Su instinto le decía que no debía, que los extraños bajo la lluvia son historias peligrosas. Pero entonces pensó en lo sola que se había sentido últimamente, en cómo el metro, la ciudad, las palabras en su libreta, todo parecía un eco lejano. «Vale, pero si el café viene con otra de tus frases profundas». Alex sonrió, pero esta vez había algo distinto en sus ojos, como si, al igual que Blanca, él también llevara tiempo esperando un pequeño destello entre la monotonía. «Hecho, pero advierto que después del segundo café ya no me salen tan bien». No lo sabía aún, pero ese café cambiaría más cosas de las que imaginaba.